¿Qué es esto de X Defiant? ¿Qué son todas estas habilidades? ¿Y qué es esta facción? Y todo esto que nunca hemos visto en el juego final. Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a explicar todas estas habilidades y esta facción perdida que pronto llegará al juego de X Defiant. Así que empezamos. Todo esto que estáis viendo de fondo pertenece a una facción de X Defiant que se llama Outcast. Esta facción, como podéis ver en los vídeos, apareció en este tráiler. Es una facción que llegará pronto a X Defiant y quería dedicarle un vídeo porque no he visto ni uno solo en todo YouTube hablando de esto. Y me parece que es la facción con más personalidad y que mejor se ve de todas a mi parecer. Pero, ¿de dónde viene esta facción? Está inspirada en el juego de Tom Clancy The Division, que es un juego de Ubisoft. Aquí estáis viendo cómo es el juego de Division. Es un shooter en tercera persona muy divertido. Y esta facción de X Defiant está empeñada en vengarse de la sociedad porque fueron colocados en una isla de forma forzosa, en la isla del Roosevelt, para estar en cuarentena. Esta cuarentena y la isla fueron muy mal administradas, lo que acabó con mucha gente de la que estaba en cuarentena. El líder de esta facción cree que todos son cómplices e insta a sus seguidores a castigar propagando enfermedades y haciendo el caos, básicamente. Ahora que sabéis un poquito más sobre su lore, ¿qué función le han dado a esta facción en X Defiant? Son unos sanadores natos y su función es la de un healer. Ahora pasemos a sus habilidades. Como podéis ver en el tráiler, una de sus primeras habilidades es que cuando cura se enlaza con un compañero de tal forma que se curan ambos. Como veis, tiene un rol muy marcado. Después tendríamos otra habilidad que la podéis ver aquí, que es como una granada arrojadiza y podéis estar viéndolo con gameplay y todo, que sale el personaje lanzándolo, y esta es una habilidad ofensiva. Esta afecta a los enemigos. Por cierto, en este juego todo lo que veáis rojo es en contra, es de los enemigos. Esta habilidad del remedio de libertad se vería de dos colores: para los aliados verde y sabes que ahí te puedes curar, o rojo lo verían los enemigos y sabes que tienes que destruirlo. Y luego tiene lo que parece que es su ultimate o ultra, que es este bastón que lo lanza y cura en un área muy grande a todo el equipo. Cumple la función de sanador junto con la facción de libertad, aunque parece que esta está más enfocada en el trabajo en equipo y libertad, al menos con su ultimate, más en jugar por tu propia cuenta, lo cual me parece muy bien que hayan hecho esa diferenciación porque le da más estilos de juego. Hacer jugadas más ofensivas o arriesgadas, puedes ponerte a la facción de libertad con la habilidad de biovida y jugar de esta manera más agresiva. Esto es muy importante sobre esta facción. Están expuestos a cambios, es algo que hemos podido ver de hecho en este mismo tráiler con la habilidad de los cleaners. Aquí podéis ver esta torreta que tienen, que finalmente no va a aparecer en el juego final. Por si alguno se preguntaba qué era esto, pues es una habilidad de cleaners que la han sustituido por esta otra, que es el ultra, que es un lanzallamas. Del mismo modo que le han hecho un rework completo a la facción de los lobos, donde se quedaron con sus habilidades de los lobos y lo trasladaron a la facción de los phantoms, haciéndole un rework completo a esta facción, que esta facción de los phantoms es la que tenemos en el juego final, y quedando este arte conceptual de estos personajes para expandirlo a otras áreas, a otras facciones y habilidades nuevas, que según la comunidad en estas últimas filtraciones, este arte conceptual de estos personajes se quedaría para la facción de Ghost Recon. Pero todo eso habrá que verlo en el juego final, en la Season 1 cuando aparezca. Pero si quieres saber más sobre todos los personajes y facciones que aparecen de inicio en el juego, mírate este vídeo porque te lo explico todo. Tengáis un lindo día. Os amo.